Descubre 5 lecciones increíbles del estoicismo que transformarán tu vida. Para SIMPRE. Miguel se sintió como una sombra en la sala de reuniones, un lugar donde las voces fuertes y arrogantes se alzaban mientras él, con nervios en la garganta, apenas podía terminar de exponer su idea innovadora. La frustración lo inundó. Era otra vez su esfuerzo había sido ignorado, su dedicación despreciada. Aquellos que habían llegado a la cima ignoraban que la verdadera grandeza reside en las raíces humildes. Este día, como muchos otros, se convirtió en un recordatorio de su insignificancia. Después de la reunión, salió del edificio con los hombros caídos, la mente acelerada y una mezcla de ira y desilusión. La sensación de que cada día era una lucha no solo contra el sistema, sino también contra sí mismo, lo consumía. Se preguntó si realmente valía la pena seguir intentándolo. ¿Qué significaban sus logros y el reconocimiento era siempre un espejismo? ¿Era un ingeniero talentoso o simplemente un iluso que creía en un futuro mejor? Su mente, atrapada entre la ambición y el pesimismo, se tornaba un laberinto sin salida. En la noche, buscando respuestas, se sumergió en las viejas enseñanzas de su abuelo, quien había sido un faro de sabiduría. Recordó aquellos días en que le hablaba del estoicismo, lecciones forjadas en el fuego de la adversidad. El coraje reside en la lucha interna, Miguel. Sus palabras resonaban en su mente. Quería aferrarse a esa idea, pero la carga de la injusticia parecía más pesada que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. 10 días después de cada rechazo, como un eco malévolo, Miguel comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido. La primera decía que no podía controlar lo que otros pensaban, pero sí podía controlar su respuesta. El desafío era enorme. Un dilema surgió. Al confrontar a su superior, sentía que quebrantaría esa lealtad que su familia le había enseñado. Pero, ¿aceptar la humillación en nombre de la armonía familiar era justo? La balanza de su ética se tambaleaba. Cada jornada, cada mirada despectiva, intensificaba su conflicto interno. La culpa por desear luchar se entrelazaba con el miedo a perder su trabajo, su seguridad. Y así, la desesperación se convirtió en un monstruo, alimentándose de cada logro que en su corazón llevaba un peso. La ambición se convertía en una carga, y su mente no encontraba descanso. Quería justicia, anhelaba ser escuchado. Finalmente, al encontrarse al borde de su límite, Miguel encaró una verdad que lo sacudió hasta los cimientos. El reconocimiento que tanto deseaba podría ser un espejismo. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un ideal que podía ser efímero? La lealtad hacia su familia chocaba con su deseo de justicia, un dilema monumental, un momento que lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. El clímax de su angustia se acercaba. Miguel sabía que debía decidir. Debería dejarse llevar por la lucha por su verdad, arriesgando su entorno seguro, o sostener su lealtad y seguir en la sombra, donde siempre había estado. El aire en la habitación se llenaba de tensión, y su futuro pendía de un hilo. ¿Qué elegiría? La mañana siguiente estaba impregnada de un aire de decisión. Miguel se despertó pensando en su situación, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. Sintió que debía tomar una postura activa. No podía ceder ante el miedo ni permitir que la sombra de la duda lo envolviera. Se armó de valor, reestructurando sus pensamientos en un ejercicio interno de fuerza y resolución. Esa mañana, más que nunca, Miguel comprendió que el cambio comenzaba en su interior. Al prepararse, decidió no aferrarse a la idea de complacer a los demás, sino a buscar su propia voz. Miguel decidió buscar una vía de comunicación con su superior. Se dio cuenta de que su enfoque debía cambiar. En lugar de ser un mero espectador de su propia vida profesional, debía volverse un protagonista activo. La esencia del estoicismo que había leído le daba cierto equilibrio, comprender su situación, aceptar la adversidad, pero también actuar. Era momento de dejar atrás la complacencia. El camino a la oficina parecía más largo de lo habitual. Pensaba en las posibles reacciones que podría enfrentar. Aún sentía un nudo en el estómago, pero al pensar en su abuelo y sus enseñanzas, esa sensación se tornó en un ímpetu por cambiar su narrativa. No se trata de lo que te hacen, sino de cómo reaccionas.
Al llegar, el bullicio habitual de la oficina lo recibió, pero Miguel mantenía su enfoque. Finalmente llegó el momento de hablar con su superior. Se acercó a la oficina de Raúl, su jefe, un hombre conocido por ser directo y a veces frío. La conversación comenzó con un intercambio trivial, pero Miguel sabía que debía ser directo. Quisiera discutir la presentación que hice la semana pasada, dijo, sintiendo que su voz temblaba. Raúl levantó la vista, mostrando un poco de sorpresa. He notado que no recibí retroalimentación. Quizás haya algo en mi enfoque que requiera ajustes, continuó, luchando por mantener la compostura. Con cada palabra, Miguel sentía como si las cadenas que lo ataban a la inseguridad se rompieran lentamente. Su superior lo miró, y por un instante, Miguel vio un atisbo de cuán superficial podía ser la mirada exacerbada de quienes se sienten amenazados por el talento de otros. Raúl comenzó a balbucear respuestas evasivas, lo que fortaleció la determinación de Miguel. Me gustaría saber, exactamente, qué podría mejorar. Siento que hay una oportunidad que no hemos aprovechado y no quiero quedarme en la sombra de decisiones que no comprendo, afirmó, ahora con mayor firmeza. Ese pequeño acto de valentía lo sorprendió a sí mismo, había comenzado a levantar la voz en medio de la opresión que sentía. Raúl suspiró, finalmente renunciando a su actitud defensiva. La conversación se transformó en un diálogo más que en un monólogo unidimensional. Miguel se sintió como si hubiera tomado el control de su propia narrativa, como si fuera el arquitecto de su propio destino. Esa interacción lo llenó de energía. Por primera vez, no se sintió como el niño que siempre tenía que levantarse después de una caída. Era un profesional en busca de su lugar, de reconocimiento, y así resonó en él una nueva verdad. El reconocimiento podría no ser tan efímero después de todo, si tenía el coraje de exigirlo. Al salir de la oficina, la adrenalina fluía por sus venas, no solo había enfrentado a Raúl, sino que se había enfrentado a sí mismo. Sin embargo, una sombra de preocupación quedó atrás. ¿Habría sido suficiente? Aquella conversación podía cambiar el rumbo de su carrera, pero también podía incrustar nuevas tensiones en su entorno laboral. Miguel sabía que la lucha no terminó aquí. La batalla interna por mantenerse firme ante la adversidad se intensificaba, y lo que había comenzado como una simple conversación ahora podría abrir una puerta completamente nueva. Un instante fugaz le llevó a cuestionar su propio valor y el impacto que podía tener en la próxima presentación. ¿Sería capaz de sostener su posición en un entorno que valoraba más el conformismo que la innovación? Las dudas aún danzaban en su mente mientras caminaba hacia la salida, tanto liberado como inquieto, determinado a no dejar que el miedo lo dominara de nuevo. Sin embargo, una pregunta latente emergía con fuerza: ¿tendría el valor de transformar esta chispa inicial en una llama de cambio duradero? El eco de su conversación resonaba en su interior, presagiando que un desafío aún mayor estaba a la vuelta de la esquina. Miguel despertó con un nuevo propósito la mañana siguiente. El eco de la conversación con Raúl aún resonaba en su mente como un mantra, cada palabra pronunciada le había permitido vislumbrar un nuevo horizonte. Hoy no sería un día más en la oficina, sino el primer paso hacia una transformación personal. Mientras se preparaba, se enfocó en las lecciones que había aprendido de su abuelo. La resiliencia y la capacidad de adaptación se manifestaban como la esencia de su crecimiento. Caminando hacia la oficina, un nuevo aire de confianza lo envolvía. Era consciente de las inquietudes que habían arañado su voluntad hasta ahora, pero ya no se dejaría arrastrar por el miedo a la crítica. Al llegar, Miguel tomó una decisión estratégica. En lugar de limitarse a ejecutar su trabajo con la mirada fija en evitar fallos, transformaría su enfoque en una búsqueda activa de oportunidades para demostrar su valía. Primero, analizaría los proyectos en que su equipo estaba trabajando. Había observaciones y mejoras que, aunque no eran en su totalidad su responsabilidad, podían impulsar considerablemente los resultados. Se sentó en su escritorio y dedicó unos minutos a organizar sus pensamientos. Otorgarse un espacio para reflexionar sobre lo que podía ofrecer y cómo contribuir de manera más efectiva le dio claridad. La idea de presentar una propuesta innovadora comenzó a germinar en su mente. Miguel pasó el resto de la mañana realizando una evaluación del rendimiento de su equipo. Se dio cuenta de que muchos de sus compañeros parecían conformarse con el estado de las cosas, una cultura que él había aceptado sin pensar críticamente. Con determinación, comenzó a hablar con ellos de manera informal, compartiendo sus observaciones y buscando su opinión. Al principio, algunos estaban renuentes. No obstante, conforme las conversaciones se extendieron, Miguel notó destellos de interés en sus ojos.
La chispa de la innovación comenzaba a encenderse, y eso lo emocionaba. La hora del almuerzo llegó, y Miguel decidió compartir su visión en una pequeña reunión. Convocó a algunos compañeros y, sin un esquema formal, presentó sus ideas sobre cómo podrían mejorar los procesos. Habló sobre la importancia de realizar un brainstorming creativo y alentó a todos a expresar sus pensamientos sin miedo a ser juzgados. Lo que había comenzado como una inquietud personal se estaba convirtiendo en un semillero de ideas donde cada quien podía brillar. Poco a poco, la reacción de sus compañeros se volvió más entusiasta. El momento culminante fue cuando uno de ellos, Pedro, sugirió innovar con un nuevo enfoque que nadie había planteado antes. Miguel sintió una oleada de satisfacción. Sus esfuerzos por fomentar un espacio seguro para compartir se estaban materializando en colaboración genuina. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba, una parte de Miguel seguía siendo cautelosa. Sabía que atraer la atención positiva era un primer paso, pero la verdadera prueba sería mantenerse firme cuando las críticas llegaran inexorablemente. Además, la sombra de Raúl aún acechaba en su mente. ¿Aceptarían realmente su enfoque los líderes senior? La tarde avanzaba, y cada pequeño avance en la conversación alimentaba su determinación. La idea de lanzar la propuesta innovadora estaba tomando forma, pero Miguel sabía que debía prestarle atención y cuidarla como un frágil brote recién nacido, susceptible a las tormentas de la crítica. Al final del día, la sensación de logros acumulados fue liberadora, pero también dejó un rastro de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría Raúl? Lo que antes había sido un miedo abrumador se estaba transformando en una incógnita digna de ser enfrentada. La elección de presentar su nueva propuesta le hacía consciente de que los riesgos de innovar no se limitaban a su visión, sino que cuestionaban el statu quo del entorno. Con el corazón palpitante y la mente revuelta entre pensamientos emocionantes y temores persistentes, una nueva pregunta latente surgió: ¿sería capaz de defender su propuesta ante Raúl, y encontraron finalmente el reconocimiento que tanto anhelaba? La noche comenzaba a caer, pero en el interior de Miguel, la batalla por su vida profesional apenas comenzaba. Miguel se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de su propuesta aún reverberaba en su mente, como si fuera un eco que no podía silenciar. Decidió que era hora de prepararse no solo para presentar sus ideas, sino también para enfrentarse a sus propias dudas internas. Mientras se vestía, recordó las enseñanzas que había absorbido a lo largo de su vida. La falta de confianza había sido su mayor enemigo, mas hoy estaba decidido a transformarlo en su más poderoso aliado. Se miró en el espejo con determinación, como si viera a un Miguel nuevo, forjado en los valores de la resiliencia y la proactividad. Su mente comenzó a repasar un mantra personal: el cambio comienza por mí. Al llegar a la oficina, la atmósfera era palpable. Miguel se dirigió a su escritorio con firmeza, pero el nerviosismo empezaba a surgir dentro de él. Cada paso se sentía como un acto de equilibrio entre el deseo de sobresalir y el temor de no estar a la altura. Sin embargo, había un nuevo elemento en su mentalidad: la posibilidad de errores no lo detendría, sino que lo impulsaría. Se reunió con su equipo para afinar los detalles de su propuesta. Había programado una sesión de brainstorming para el día siguiente, donde cada uno podría aportar ideas sin temor a ser menospreciado. Mientras hablaba, notó una evolución en la reacción de sus compañeros. La renuencia inicial comenzaba a desvanecerse y las miradas se llenaban de curiosidad. Ahora, sus colegas aún necesitaban ser persuadidos de que su voz importaba, y Miguel sentía que era su responsabilidad alentarlos cada vez más. La jornada avanzaba, y al momento de culminar las reuniones, Miguel decidió que era el instante preciso para hablar con Raúl. Se sentía preparado, no solo para presentar su propuesta, sino también para defenderla con pasión. Avanzó hacia la oficina de su superior con una mezcla de determinación y nerviosismo. Frente a Raúl, una parte de él quería aferrarse a la deferencia habitual, pero en su interior, Miguel se recordó que ahora era impulsor de un cambio. Decidió que su primera frase debería marcar la pauta del encuentro. Raúl, creo que hemos llegado a un punto en el que podemos reinventar nuestros procesos y ser más competitivos. Raúl lo miró con curiosidad, pero su expresión era neutra, lo que sacudió la confianza del protagonista por un instante, como si la sombra del recelo lo alcanzara. Miguel tuvo que lidiar con un conflicto interno, defender sus palabras ante un hombre que había sido una figura de autoridad inamovible en su vida profesional. El silencio de Raúl se volvió abrumador, y en ese momento, Miguel enfrentó una revelación sobre sí mismo. Sabía que su valor no dependía del consenso de su superior, sino que provenía de su compromiso a ser la voz del cambio. Después de un intercambio de ideas,
Raúl finalmente solicitó que Miguel presentara su propuesta formalmente ante el equipo senior. Un suspiro de alivio y tensión inundó a Miguel, pero la ansiedad resurgió al comprender la magnitud del desafío. Sabía que el próximo paso no solo era preparar una presentación, sino articular con claridad la visión que había comenzado en su mente. La jornada culminó con una mezcla de satisfacción y la angustiante expectativa de la presentación. Mientras regresaba a casa, no pudo evitar reflexionar sobre la transformación que había experimentado en tan poco tiempo. Al cerrar la puerta tras de sí, lanzó una mirada al espejo nuevamente, como si se preguntara si realmente era el mismo hombre que había sido días atrás. La semilla del cambio había germinado, pero ¿podría sostener el crecimiento cuando la presión aumentara? La noche se envolvió en dudas y determinación, y mientras el reloj avanzaba, la pregunta se hizo ineludible: ¿realmente estaba listo para enfrentar la respuesta de Raúl y el juicio de los demás? El camino apenas comenzaba, pero ya estaba claro que cada desafío traería consigo una nueva lección por descubrir. Miguel despertó a la luz del día, con el eco de la propuesta todavía resonando en su mente. La presentación ante el equipo senior no solo significaba un reto profesional, sino también un punto de inflexión personal. Esa mañana, se sumergió en la preparación con una intensidad renovada, recopilando datos, recabando feedback del equipo y visualizando cada posible reacción. La emoción era un fuego que debía ser alimentado con documentación precisa y una narrativa convincente. El espacio de su escritorio se convirtió en un campo de batalla, con hojas llenas de notas, gráficos y esquemas. Mientras escribía, un pensamiento inquietante le recorrió la mente: ¿por qué crees que ellos deberían confiar en ti? Era ese el tipo de duda que tanto había trabajado para superar, y no podía permitir que se interpusiera en su camino. Recordó que su visión no solo era propuesta, sino un reflejo de su propio crecimiento. Al día siguiente, la sala de conferencias estaba llena. Miguel se sentó, respirando lentamente, sintiendo la tensión en el aire. Observó a sus compañeros y superiores, notando el leve susurro de conversaciones a su alrededor y la mirada de Raúl que, aunque todavía neutral, parecía más curiosa que escéptica. El instante decisivo llegó, y mientras se levantaba, recordó las enseñanzas del estoicismo que había leído recientemente. La importancia de mantener la calma, de no dejarse llevar por la incertidumbre. La presentación comenzó. Miguel hablaba con claridad, impulsado por la pasión y la firmeza de su visión. Habló de eficiencia, de innovación, de la necesidad de adaptarse a un mercado cambiante. Cada gráfico que mostraba resonaba con convicción y cada argumento era un paso más hacia su objetivo. Sin embargo, conforme avanzaba, sintió una presión creciente en su pecho. El ruido interno de la duda regresaba, acechando su confianza. De repente, en medio de su exposición, uno de los ejecutivos más veteranos interrumpió. Miguel, es un enfoque interesante, pero ¿cómo justificarás los costos iniciales? Esa pregunta lo tomó desprevenido. Un sudor frío surcó su frente. Se sintió vulnerable, pero, en lugar de permitir que la ansiedad lo invadiera, recordó su mantra: el cambio comienza por mí. Aprovechó esa interpelación para reafirmar su propuesta. Con un clic en el proyector, mostró un análisis de costos y beneficios a largo plazo. Detalló cómo la inversión inicial podría traducirse en ahorros significativos a futuro y cómo podría aumentar la moral del equipo al verse activos en una innovación tangible. La tensión en la sala cambió, las miradas de sus compañeros comenzaron a iluminarse. La renuencia daba paso a la curiosidad, incluso la admiración. Al finalizar, las preguntas seguían surgiendo, pero ya no eran críticas. Había allí una chispa de interés genuino. Miguel se sintió como si hubiera cruzado un umbral, como si de pronto la voz que había aprendido a escuchar dentro de él estaba siendo la que dirigía la conversación. Cuando la reunión terminó, la sensación de alivio y triunfo lo envolvió. Había enfrentado la incertidumbre y, sorprendentemente, había encontrado su voz en el proceso. Sin embargo, al salir, vio a Raúl al fondo, con una expresión pensativa. Miguel notó que algo cambiaba en la dinámica de su superior, algo que no podía descifrarse del todo. Mientras caminaba hacia la salida, las palabras de Raúl resonaban en su mente, sugiriendo que la conversación aún no había concluido. En ese momento, comprendió que el verdadero desafío apenas acababa de comenzar. Se trataba de seguir defendiendo su propuesta, de mantenerse firme en su convicción y de lidiar con las opiniones e intereses internos que ya intuía comenzaban a moverse. El camino hacia su desarrollo no solo consistía en presentar ideas, sino en entender que cada éxito podría estar empañado por una batalla continua con las estructuras existentes. Su mente se llenó de preguntas sobre lo que vendría,
este no sería solo un intercambio profesional, sino una lucha por su propio lugar en el mundo corporativo. ¿Estaba realmente listo para esa batalla? La tensión lo acompañaba mientras se dirigía a casa y en cada paso reinaba la duda sobre lo que significaría, en última instancia, darle forma a su futuro profesional. Miguel no esperaba la reconfortante sensación de triunfo que había experimentado tras su presentación. Sin embargo, mientras regresaba a casa, su mente se inundaba de más dudas que respuestas. La expresión pensativa de Raúl no lo dejaba en paz. Preguntas sin respuesta lo asaltaban. ¿Qué querría Raúl transmitirle? ¿Acaso esto era solo el comienzo de una serie de debates interminables en la empresa? Durante los siguientes días, Miguel se sumergió aún más en su trabajo, alimentado por la energía de su reciente triunfo, pero también por una creciente ansiedad que lo mantenía alerta. Trabajaba más allá del horario habitual, revisando documentos y buscando formas de fortalecer su propuesta. Estaba decidido a que los cambios que proponía se implementaran. Sin embargo, cada vez que se encontraba con Raúl, una sensación de inquietud emergía en su interior. Una tarde, mientras revisaba las notas para el próximo encuentro, Raúl lo llamó a su oficina. Miguel sintió como su pulso se aceleraba. La incertidumbre se apoderó de él. Al entrar, notó que la mente de su superior estaba agitada. Raúl se veía tenso, y había algo en su mirada que le resultaba familiar, el mismo destello de curiosidad y escepticismo que había observado en la sala de conferencias. Miguel, comenzó Raúl, me ha impresionado tu presentación, pero hay un lado que no has considerado. Su voz era firme, pero no hostil. Miguel sintió que debía defender su propuesta, pero la forma en que Raúl lo formulaba le dio un atisbo de oportunidad. Sabes, aquí algunos ven el riesgo que propones como una amenaza. No todos están tan emocionados con lo que has expuesto. Necesitan una razón sustancial para absorber ese cambio, continuó. Raúl había puesto sobre la mesa la verdad que Miguel temía, la resistencia al cambio. Aquel momento se convirtió en un punto de inflexión. En lugar de entrar en un debate defensivo, decidió abordar el desafío desde otra perspectiva. Raúl, entiendo tu preocupación. Quizás no he articulado bien cómo el cambio puede beneficiar no solo a la empresa, sino a todos los miembros del equipo. Voy a investigar cómo presentar esto con mayor claridad, respondió, su voz sorprendiendo incluso a sí mismo. Ese se convirtió en un nuevo compromiso para él, no solo ayudar a su propuesta a despegar, sino llevar consigo a sus compañeros. Miguel empezó a implementar estrategias para involucrar a su equipo. Comenzó a organizar sesiones de brainstorming y foros donde cada miembro pudiera expresar sus inquietudes. Su papel se transformaba de creador de una propuesta a líder de un movimiento que buscaba convencimiento colectivo. A través de estas interacciones, Miguel notó un cambio en la percepción que sus compañeros tenían sobre él. Ya no era solo el chico que lanzaba ideas, se estaba convirtiendo en su portavoz, su defensor. La resistencia que había sentido antes comenzó a desvanecerse. Al abrir canales de comunicación efectivos, se dibujó un espacio donde la colaboración floreció. Cada día, al cerrar su computadora, se sentía más fuerte. No solo estaba creciendo profesionalmente, sino que había comenzado a desarrollar habilidades de liderazgo que nunca supo que poseía. Este era un desafío que lo empujaba hacia afuera, hacia el crecimiento y la introspección, ya que cada conversación le aportaba nuevas lecciones sobre el trabajo en equipo y la empatía. Aún así, había algo en el fondo que no terminaba de encajar. La mirada de Raúl seguía persiguiéndolo, un recordatorio que no podía ignorar. Miguel sabía que la resistencia al cambio podría no haber desaparecido del todo. Mientras confrontaba nuevas opiniones y navegaba por un entorno cambiante, una pregunta persistía en su mente: ¿estaba realmente preparado para manejar no solo su propuesta, sino también los intereses en juego en la compañía? Mientras reflexionaba sobre cómo avanzar, una nueva revelación apareció en su mente. La próxima estrategia era inevitable, tenía que conseguir el apoyo de Raúl. La batalla por la validación había comenzado, y Miguel se sentía más determinado que nunca. Sin embargo, un pensamiento lo acechaba: ¿sería capaz de transformar a un antagonista potencial en un aliado? Su camino hacia la auténtica eficacia apenas iniciaba, y su mente rebosaba de inquietud al contemplar el nuevo reto que se le presentaba. Miguel se despertó una mañana con la firme intención de transformar su relación con Raúl. En su mente, había esbozado un plan para cambiar no solo la percepción que su superior tenía sobre él, sino también para construir un puente hacia un futuro colaborativo. Esa mañana, mientras se preparaba un café,
repasó los puntos cruciales para esa conversación que sabía que debía tener. La confianza que había ganado con su equipo le daba impulso, pero el miedo a una confrontación con Raúl también le oprimía el pecho. Durante el día, observó cómo cada miembro de su equipo se sentía más comprometido y entusiasta. Los comentarios ofrecidos en las reuniones alimentaban no solo su propuesta, sino también el sentido de pertenencia al grupo. Miguel se dio cuenta de que había encontrado su voz, sin embargo, la voz de Raúl todavía resonaba en su mente como un eco persistente. Para avanzar, necesitaba entender lo que le generaba inquietud. Finalmente, en un entorno más relajado que la oficina, Miguel invitó a Raúl a tomar un café. La informalidad del lugar contrastaba con la seriedad de su objetivo. Con cada sorbo, Miguel intentó calmar la ansiedad que lo invadía. Se dispuso a escuchar primero, en lugar de imponer sus ideas. Al abrir la conversación, mencionó lo que había aprendido de las contribuciones del equipo y cómo se sentía más conectado a sus intereses. Raúl, inicialmente un poco titubeante, comenzó a abrirse. Compartió sus propias preocupaciones sobre el futuro de la compañía y la resistencia que sentía por parte de otros directivos. La revelación de Raúl fue sorprendente. Él también había estado lidiando con sus propias inseguridades sobre el liderazgo y el cambio. Miguel se dio cuenta de que la oposición no era necesariamente un ataque hacia su propuesta, sino un reflejo de los miedos comunes en un entorno siempre cambiante. Esta nueva información lo llevó a una pregunta más fundamental. ¿Qué tal si reunimos a los directivos para discutir sus inquietudes directamente?, sugirió Miguel, sintiendo como si pusiese una pieza clave en su estrategia. Raúl lo miró como si estuviera sopesando la idea. Esa pequeña chispa de interés en su mirada fue un poderoso antídoto contra la incertidumbre que lo había estado abrumando. Tras varias discusiones, decidieron organizar una reunión donde cada directivo pudiera expresar sus temores y dudas con un enfoque constructivo. Miguel comenzó a esbozar un marco de discusión, permitiendo que cada uno tuviera su momento para hablar. Sintió cómo la ansiedad se transformaba en anticipación mientras se preparaban para el encuentro. La reunión finalmente llegó, y, al entrar en la sala, una mezcla de nervios y determinación se apoderó de él. Al proponer un ambiente de apertura y sinceridad, Miguel notó que sus colegas estaban más dispuestos a colaborar que a atacar. Cada integrante compartió sus dudas y, al final, Miguel hizo una síntesis de lo que se había discutido, resaltando puntos en común y oportunidades. Miguel fue consciente de que no solo había ganado algo más que el apoyo de sus compañeros, había adquirido una nueva habilidad para facilitar conversaciones difíciles, una habilidad que prometía ser invaluable en su desarrollo profesional. A medida que los directivos se retiraban, Raúl se le acercó con una sonrisa aprobatoria, y por primera vez, Miguel sintió euforia mezclada con un atisbo de respeto mutuo. Sin embargo, su propio recorrido de autodescubrimiento apenas comenzaba. A medida que se alejaba de la reunión, otra pregunta resurgió en su mente: ¿cómo podría afianzar este nuevo nivel de conexión con su equipo y Raúl en los meses venideros? Mientras caminaba hacia su oficina, la respuesta quedó clara. Tenía que persistir en ser un puente en su entorno laboral, pero también nutrirse de las lecciones aprendidas, ya que las batallas más difíciles son las que forjan a los líderes. Aquí, en la encrucijada de la colaboración y la resistencia, Miguel se sintió en el umbral de un nuevo crecimiento. La pregunta ahora era: ¿estaba listo para llevar esa batalla más allá, a un nivel donde su liderazgo podría marcar una diferencia real en la empresa y en su propia vida? Miguel llegó a su oficina con una determinación renovada. Sabía que el progreso inicial era solo el comienzo. La conexión recién establecida con Raúl y su equipo era frágil, necesitaba fortalecerla. No podía permitir que el miedo o la dificultad lo detuvieran nuevamente. La reflexión sobre su papel como líder lo llevó a examinar el verdadero significado de la visión que había concebido. ¿Era solo una imagen de éxito o algo más profundo? Decidió sumergirse en la lectura de obras sobre liderazgo y filosofía moderna. Había algo fascinante en el estoicismo que resonaba con sus experiencias recientes. La idea de enfocarse en aquello que podía controlar y dejar de lado lo que no podía, comenzó a darle claridad. Aprendió que la resiliencia no era solo soportar desafíos, sino también la capacidad de transformarlos en oportunidades. Una tarde, mientras revisaba notas en su oficina, Miguel sintió una urgencia por compartir lo que había aprendido. ¿Por qué no convertir este conocimiento en algo útil para los demás?, pensó. Se planteó organizar un taller interno, donde todos pudieran discutir los principios del estoicismo, pero, sobre todo, cómo aplicarlos en sus labores diarias. Su expectativa era alta, imaginaba la sala llena de colegas dispuestos a abrir sus mentes a nuevas perspectivas.
Pero también sentía el peso del riesgo. ¿Qué pasaría si su propuesta era recibida con escepticismo? A pesar de esa inquietud, se puso en marcha. Elaboró un plan no solo para el contenido del taller, sino también para la estructura, asegurándose de que cada voz fuera escuchada. Fue entonces cuando se le presentó el dilema: ¿su deseo de compartir este conocimiento realmente beneficiaría a sus compañeros o era solo un intento de mejorar su imagen en la empresa? Esa pregunta lo llevó a profundizar en su propia motivación. Entendió que el deseo de ayudar a los demás podía ser sincero, pero la búsqueda de validación personal podría distorsionar su verdadero objetivo. Al llegar el día del taller, la sala estaba decorada con notas adhesivas y diagramas que habían sido parte de su preparación. Observó a sus colegas, algunos escépticos, otros curiosos. Miguel inició la sesión planteando varias preguntas provocativas. ¿Cómo enfrentan el estrés? ¿Qué les frena a ser líderes en su día a día? Al ver sus rostros iluminados por la curiosidad, sintió algo dentro de él resonar. No estaba allí solo para enseñarlos, sino para aprender de sus respuestas. La conversación fluyó de manera sorprendente. Los participantes compartieron no solo sus anhelos, sino sus temores más profundos. Al final de la sesión, Miguel se dio cuenta de que había creado un espacio no solo para presentar el estoicismo, sino para forjar una conexión genuina. Había dado un paso más allá del liderazgo tradicional, y lo había hecho a través de la vulnerabilidad y la apertura. Raúl, que había estado presente en el taller, se acercó a Miguel con una mirada de respeto. Me impresiona cómo has logrado generar este ambiente, le dijo. Su comentario trajo consigo una avalancha de emociones en Miguel. La validación de su esfuerzo era pura, pero el verdadero triunfo estaba en la comunidad que había comenzado a construir. Mientras reflexionaba sobre esta experiencia, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿cómo podría llevar esta energía colaborativa a proyectos más ambiciosos en la empresa? La posibilidad de un cambio transformador se encontraba a la vuelta de la esquina, y con ella, Miguel entendió que su viaje apenas comenzaba. Estaba dispuesto a arriesgar su posición y liderazgo por el bien de un cambio más profundo y verdadero en su entorno laboral. El eco de las palabras de Raúl resonaba en la mente de Miguel mientras se retiraba de la sala del taller. La validación de su esfuerzo era tranquilizadora, pero también un recordatorio del camino que aún queda por recorrer. Ahora se planteaba la tarea de llevar esa energía colaborativa hacia un horizonte más ambicioso. Comenzó a trazar un plan que incluyera a todos aquellos que habían participado en el taller. La idea era sencilla, pero ambiciosa: crear un grupo de trabajo dedicado a aplicar los principios del estoicismo en proyectos específicos de la empresa. Miguel sabía que la implementación de este proyecto podría ser arriesgada. La resistencia al cambio era un enemigo conocido en cualquier entorno corporativo. Sin embargo, su determinación lo llevó a avanzar, impulsado tanto por la emoción de la oportunidad como por el temor al fracaso. Miguel se sentó con Raúl para discutir su idea. Sus ojos brillaban con la pasión de un despertar interior. Sin embargo, el clima en la sala era tenso, casi palpable. Raúl, creo que podríamos formar un grupo que se enfoque realmente en cómo estos principios pueden hacernos más eficientes y resilientes en nuestros roles, propuso. Raúl lo observó con detenimiento, como si estuviera evaluando cada palabra antes de responder. Finalmente, con un gesto pensativo, exhaló: la idea suena innovadora, pero hay que considerar la cultura de la empresa. ¿Estás preparado para afrontarlo? Las preguntas de Raúl calaron hondo. ¿Estaba realmente listo para dar ese salto? Miguel se sintió dividido. Por un lado, había aprendido a escuchar su instinto, y por otro, las dudas volvieron a aventurarse en su mente. ¿No era su posición de liderazgo la que le daba la seguridad necesaria para promover un cambio real? La interrogante persistía: ¿qué pasaría si su equipo no estaba preparado o no resonaba con la filosofía que tanto valoraba? Durante la semana siguiente, Miguel decidió llevar sus reflexiones a un entorno más informal. Convocó a un par de colegas de confianza para discutir sus ideas. La charla fluyó de manera orgánica, compartieron experiencias, desafíos y, sobre todo, sueños. Miguel notó que, a medida que hablaban, el ambiente se llenaba de energía y creatividad. Cada intervención lo convencía más de que su idea tenía un potencial real. Sin embargo, un reto inminente comenzaba a formarse en su mente: el dilema de la aceptación. Esto lo llevó a buscar la opinión de otros departamentos, acercándose a un grupo diverso de colaboradores en busca de apoyo. Hacerlo lo llevó a enfrentarse a la pregunta más difícil de todas: y si la respuesta era negativa. Con cada conversión, Miguel se fue armando de argumentos.
Presentó su proyecto como una herramienta de empoderamiento. No se trataba solo de la implementación de nuevos métodos, sino de fomentar un ambiente donde todos pudieran expresar sus inquietudes y aspiraciones. Pero había paralelismo entre su crecimiento personal y profesional. La necesitaba garantizar que su autenticidad no se viera empañada por un posible rechazo. Menguada la adrenalina inicial, Miguel se sentó a reflexionar en su oficina. Una parte de él anhelaba el triunfo equipo, pero la otra se debatía con el miedo al fracaso. Un eco de inseguridad reverberaba en sus pensamientos. ¿Realmente estas ideas resonarán en ellos? ¿Estaré preparado para enfrentar el desinterés? Justo entonces, una notificación interrumpió su análisis. Había recibido un mensaje de Raúl. ¿Cómo lo ves? Hay una reunión del equipo de liderazgo en 2 días. Quizás compartas tu proyecto ahí. El pulso de Miguel se aceleró. Aquella oportunidad, aunque aterradora, podía significar algo más. Miró hacia la ventana, reflexionando sobre cómo iba a presentar su propuesta. Su viaje hacia un liderazgo auténtico apenas comenzaba. ¿Sería suficiente su pasión y preparación para convencer a quienes marcaban la dirección de la empresa? En el silencio de su oficina, una verdad profunda resonaba. El verdadero desafío era más personal que profesional. ¿Estaba preparado para arriesgar su propia vulnerabilidad en busca de un cambio significativo? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba, mas un nuevo desafío exigía su atención. Miguel se había preparado meticulosamente para la reunión con los líderes senior. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era un simple temor, sino una mezcla de emoción y determinación. Tras varios días de reflexión y trabajo en equipo, se sentía listo para presentar su propuesta de aplicar los principios del estoicismo. Aquel enfoque no solo impulsaría una mayor colaboración, sino que también transformaría la cultura laboral hacia una más resiliente y adaptativa. Al llegar a la sala de juntas, Miguel respiró profundamente. Observó a los directivos sentados a la mesa, todos con miradas de expectativa y escepticismo. Aún así, se sintió más fuerte que nunca. Había superado tantas dudas en su camino que sabía que este era el momento para elevar su voz. Comenzó su presentación con confianza, articulando no solo los beneficios de su propuesta, sino también el impacto positivo que podría tener en el bienestar de todo el equipo. Con cada palabra, pudo observar cómo la tensión inicial empezaba a transformarse en atención genuina. Ahora, su mensaje comenzaba a llegar. Miguel argumentó de manera contundente sobre cómo el estoicismo podía servir como un marco para enfrentar la adversidad laboral y fomentar una cultura de soporte mutuo. El cambio comienza por cada uno de nosotros, afirmó, refiriéndose a su propio viaje de transformación. Explicó cómo el practicar la resiliencia y la proactividad no solo podría mejorar el desempeño individual, sino que, en conjunto, llevaría a un entorno laboral más saludable. Las diferentes reacciones en la sala fueron una montaña rusa de emociones. Algunos directivos mostraron interés, otros seguían escépticos. En medio de la presentación, uno de los ejecutivos más antiguos interrumpió, cuestionando si la empresa realmente necesitaba este cambio, sugiriendo que habían funcionado de manera efectiva hasta ahora. En ese momento, Miguel sintió la presión, pero no dejó que el miedo lo dominara. Cada organización enfrenta desafíos, y nuestra capacidad para adaptarnos es lo que define nuestro éxito a largo plazo, respondió, mostrando un entendimiento profundo de la dinámica empresarial. Al finalizar su propuesta, Miguel sintió un alivio y una euforia indescriptibles. Había expuesto su visión sin rehuir de la dificultad, pero sabía que la verdadera prueba estaba por venir. La conversación continuó, y cada pregunta y comentario se convirtió en una oportunidad para afianzar su contenido. Finalmente, tras una serie de intercambios enriquecedores, Miguel se sintió respaldado cuando Raúl intervino. Lo que Miguel propone es algo que podemos estudiar más a fondo. La innovación no proviene solo de las ideas, sino de la disposición a intentar, a iterar y a aprender de los resultados. Por primera vez, Miguel vio en los ojos de Raúl un destello de aprobación genuina. Cuando la reunión concluyó, una mezcla de satisfacción y respeto llenó el aire. Había logrado no solo presentar su propuesta, sino cambiar percepciones dentro de la sala. Al salir, sintió que había conquistado una montaña que antes parecía insuperable, pero, sobre todo, había demostrado a sí mismo que su voz importaba. Ahora, Miguel no solo era un ingeniero destacado, sino un defensor del cambio. Con el paso de los días, las conversaciones sobre su propuesta empezaron a tomar forma. Las primeras sesiones de trabajo, que habían sido inciertas, estaban ahora llenas de entusiasmo y colaboración. Miguel se convirtió en un líder visible,
guiando a su equipo en la implementación de los principios del estoicismo. Las dinámicas cambiaron, ya no solo era visto como un empleado más, sino como un innovador que muy bien podía contribuir a la cultura laboral de la empresa. Al mirar atrás en su travesía, Miguel se dio cuenta de que no solo había transformado su entorno laboral. Había alcanzado un crecimiento personal significativo, fortaleciéndose en la adversidad. Su mente ya no estaba atrapada entre la duda y la incertidumbre, había logrado forjar un camino hacia el reconocimiento a través del esfuerzo y la autenticidad. Había aprendido a manejar su voz con confianza. Miguel se despidió de aquel capítulo de su vida, pero en su corazón sabía que había abierto una puerta a un futuro donde la colaboración y la resiliencia serían clave. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora contaba con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Miguel miró al horizonte con determinación, estaba listo para afrontar nuevas oportunidades. Había conquistado su inseguridad, se había convertido en un líder y, sobre todo, había aprendido que el cambio verdadero nace desde dentro. Ahora tú también puedes ser parte de este viaje. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias que inspiran y transforman. Dejen un me gusta ahora para ayudar a que este contenido llegue a más personas que necesitan motivación. Comenten sobre su propia transformación y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que buscan un cambio en sus vidas. Este es el momento de activar su potencial, no esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. El cambio comienza aquí.